Solía pensar que las omisiones eran accidentales, como cuando se te pasa un nombre por las prisas o un mensaje se pierde en el filtro del correo. La línea del asunto decía revisión de inversiones familiares, asistencia obligatoria. No lo vi porque fuera para mí, sino porque Logan lo reenvió al hilo viejo que no habíamos usado en años. El círculo del legado Rhodes, todavía activo, todavía funcionando, solo que sin mí. 17 nombres, los conté 2 veces, el mío no estaba. Abrí de nuevo la app del correo. Nada, no fue un descuido, no hubo retraso, solo la confirmación de que la reunión sería en la casa del tío Charles, la misma donde el abuelo colgaba luces en el porche y nos hacía dar gracias antes de cenar, creyéramos o no. Marqué el número que todavía tenía guardado como mamá. Cassidy, quizá lo mejor es que no vengas. Ni un respiro entre las palabras. Este ya no es realmente tu lugar. No hubo tono, solo una decisión. De esas que no tiemblan al decirse en voz alta. No pregunté por qué. No dije nada. Me quedé viendo el calendario, el cuadrito en blanco, donde hubiera ido la cita. Luego abrí el viejo cuaderno verde donde el abuelo anotaba las reparaciones y marqué la fecha sin comentarios, sin explicaciones, solo el número 14 encerrado en lápiz. Recordé el olor de sus herramientas, el trapo manchado de aceite, que siempre traía doblado en la bolsa trasera del pantalón. Nada funciona para siempre, murmuraba, pero todo merece una segunda mirada. Esa mañana sostuve el trapo en la mano. Ya estaba desgastado, casi transparente. No lo usé para limpiar. Tampoco lo tiré. Lo doblé igual que él lo hacía. Hubo un tiempo en que alguien sacaba mi silla no por cortesía, sino porque creía que yo pertenecía ahí. Esa silla ya no existe. En las cenas familiares aprendí a comer despacio para tener excusa de no hablar. En las reuniones hablaba al final, si acaso, y nunca más de lo necesario. Cuando gané un concurso estatal, lo único que recuerdo que dijeron fue: la escuela de Logan está mejor rankeada. Cerré el cuaderno. No archivé el mensaje. Tampoco lo borré. Hay silencios que no necesitan explicación. Solo deben ser recordados. Solía pensar que si era lo bastante amable, alguien se daría la vuelta y me vería. Cada diciembre mandaba una tarjeta navideña con letra clara y una firma discreta, solo sé. Elegía diseños neutros, pinos, copos de nieve, nada muy cursi. Las dirigía con cuidado, sin olvidar a nadie. Nunca me las regresaron, pero tampoco respondieron. Para el cumpleaños de mi madre el año pasado, envié un ramo de orquídeas blancas. Revisé 2 veces la confirmación de entrega, aunque sabía que ella nunca diría si le llegó. La florería me mandó una foto. La tarjeta se veía pequeña junto a las flores. Reconocí mis palabras deseándote paz. Asistí a la boda de Logan, aunque no estaba en la lista impresa de invitados. Mi nombre estaba escrito con pluma, apretado en la esquina inferior de un cartel pegado junto a la mesa del banquete. Mi silla daba hacia la pared del fondo. Cuando me paré a saludarlo, miró mi vestido y comentó: no sabía que vendrías. La mayoría en tu situación no lo haría. Lo escuché hablar de su nuevo depa en el centro y de una propiedad en la que invirtió sin haberla visto. Asentí en los momentos apropiados. Doblé la servilleta sobre mis piernas hasta que las esquinas quedaron parejas. Cuando el tío Charles mencionó que el Wi-Fi de su casa se caía cada vez que prendía el microondas, me ofrecí a revisarlo. Su respuesta fue como un apretón de manos que nunca ocurrió. Está bien, ya tenemos a alguien. Nunca me dijeron que no fuera. Solo se aseguraron de que supiera que no me esperaban. Intenté ser útil. Lavaba los trastes después de la cena sin que me lo pidieran. Llevaba mi propia crema para el café para no usar la suya. Una vez llevé sillas plegables extra a una carne asada familiar y escuché a mi prima susurrar: siempre trae cosas que nadie necesita. Aún así seguí intentando. No por desesperación, sino porque pensaba que el esfuerzo valía, que si me quedaba quieta el tiempo suficiente, alguien notaría que nunca me fui. Esta noche abrí la cajita de madera que guardo al fondo del closet. Adentro estaban las tarjetas de cumpleaños que había enviado con los años duplicados que hice por si alguna se perdía. Los sobres seguían sellados con dirección y nunca regresaron. No lloré, no los rompí. Solo cerré la caja con ambas manos y no busqué dónde volver a ponerla. Aprendí pronto que estar presente no es lo mismo que contar.
La noche que levantaron sus copas por el premio académico de Logan, yo estaba ahí. Esa mañana había recibido mi carta de aceptación, beca completa, programa en diseño aplicado. La llevé doblada en el bolsillo del abrigo durante toda la cena. No la saqué. Esperé los brindis, los aplausos. Cuando el tío Charles volvió a tocar su copa y dijo, «Así es como se honra un legado», miré la esquina de mi servilleta y enderecé la costura. En el funeral del abuelo tenía mis notas listas bien tipografiadas, máximo 3 minutos. Antes del servicio, mi madre salió al pasillo con el labial a medio poner. «Mejor manténlo breve», o «mejor no digas nada. Sueles ponerte emocional». No me miró al decirlo. Solo se acomodó la bufanda frente al espejo del pasillo y volvió a entrar. El programa tenía una lista de oradores. Mi nombre no estaba. Ese invierno llegó una tarjeta de parte de la familia de Charles. Foto brillante al frente, letras doradas, «Para todos los Green que importan». Le di la vuelta. Ningún mensaje escrito a mano. Solo sus firmas apiladas como junta directiva. La puse bajo un montón de manuales viejos entre el peso y el olvido. Había una foto en la repisa de mi madre, la familia vestida de domingo tomada después del entierro. Yo estaba a un lado, un pie dentro del encuadre. Después recortaron la foto para ponerla en un marco más pequeño. Mi pie no entró. Nunca lo mencioné. Una vez escuché a mi madre en el pasillo señalando ese marco mientras hablaba con una vecina. Esa fue del año en que estuvimos unidos. Solo la familia de verdad. Nadie la corrigió. Nadie me buscó en el margen. En algún momento dejé de intentar ser visible en lugares que estaban hechos para reflejar la forma de otra persona. Esta noche abrí mi libreta, la de pasta de lino café, con el listón ya deshilado en la orilla. Despegué la vieja foto que había pegado adentro, aquella donde aparecía 3 pulgadas fuera del centro. En su lugar pegué el primer boceto del sensor de caídas que el abuelo y yo diseñamos juntos. No tenía título, ni color. Pero esta vez no necesitaba nombre para que supiera que era mío. Antes creía que la letra manuscrita era lo último que no podía mentir. La cajera echó un vistazo a la pantalla y luego giró ligeramente el monitor alejándolo de mí. Reconocí esa pausa. No era lástima, era protocolo. Tecleó algunas veces y cambió el tono de voz. Esta cuenta fue consolidada el año pasado. El saldo completo ahora pertenece a Diana Rhodes. No respondí. No expliqué que abrí esa cuenta cuando tenía 17, que fue el abuelo quien firmó el primer depósito con un bucle tembloroso, pero claro, en la .w. Hubo una transferencia de autoridad, continuó. Documentos firmados. Todo en regla. Pedí ver el archivo escaneado. Lo imprimió sin hacer comentarios y me lo deslizó por el mostrador. Conocía su letra mejor que nadie. Solía apoyar el costado de la palma sobre la mesa al firmar cheques. Después de la caída, su hombro derecho quedó levemente torcido, lo que hacía que la cola de su G mayúscula se inclinara demasiado. Esta firma era fluida, simétrica, intacta, limpia de una forma que su cuerpo no había sido en años. No discutí. Encerré en un círculo la fecha en la esquina superior y doblé la hoja una vez y luego otra vez. La cajera se ofreció a desecharla por mí. Le dije que no sin alzar la voz. En el estacionamiento me senté en el auto con el motor apagado. Había una mancha de café en el sobre que había traído de una taza que se volcó a principios de semana. La tapa no estaba bien puesta. Igual metí el papel dentro y lo sellé. La mancha parecía una huella dactilar impresa al revés. Más tarde esa noche escribí un correo corto. ¿Todavía tienes el testamento original? La respuesta llegó rápido. Sí lo tengo. No te preocupes. Nada de lo que hice tenía implicaciones legales. No presenté ninguna demanda. No inicié ningún reclamo. No necesitaba un juzgado para confirmar lo que ya entendía. No solo borraron mi nombre, lo hicieron con una precisión tan silenciosa que nadie notó siquiera que el papel se había movido. En las cenas familiares nos enseñaron a esperar nuestro turno, a hablar con claridad, no con volumen, a no cruzar límites. Y luego reescribieron los registros mientras yo aún esperaba que me dieran la palabra. Guardé el sobre al fondo del cajón de archivos entre una garantía que nunca reclamé y una carta que nunca envié. Hay documentos que no exigen acción, solo requieren ser recordadas. Antes pensaba que irse requería un anuncio. No lo hice.
Eliminé las invitaciones del calendario compartido sin abrirlas. Me di de baja del boletín de la empresa familiar 5 clics sin restablecer contraseña. Archivé la carpeta que decía borradores del fideicomiso familiar y quité mis propios permisos de acceso antes de que alguien lo notara. No hubo llamada, ni confrontación, ni palabra final. No pedí explicaciones y no ofrecí ninguna. En la casa vieja me estacioné a media cuadra y caminé sola. El porche aún tenía la pintura azul descascarada que el abuelo nunca alcanzó a reparar. La placa con el apellido Whitlow estaba partida por la mitad, una esquina suelta. La desatornillé con mis llaves y la envolví en la manga de mi chaqueta. Nadie me vio llegar. Nadie me vio irme. Al llegar a casa coloqué la placa en el estante más alto de mi librero, entre un cautín roto y una taza de cerámica vacía, con una línea de esmalte desgastada cerca del borde. Después abrí mi cuenta de SafeStep y me removí del consejo de asesoría técnica. Había una sección para comentarios. La dejé en blanco. No revisé el hilo grupal después, aunque sabía que alguien diría, seguro que ni aportaba mucho de todos modos. Esa voz me era familiar. Siempre venía después de una pausa y antes de un encogimiento de hombros. Una vez en un evento de beneficencia escuché a mi madre decir, Cassidy tiene sus proyectos, pero se siente más cómoda detrás de escena. Eso dicen cuando te quieren cerca pero no al centro. Cuando quieren tu trabajo, no tu nombre. Abrí el cajón pequeño de mi buró y saqué el reloj de bolsillo. No lo había tocado en meses. El metal estaba tibio por la luz de la tarde. Le di cuerda una vez, luego lo acerqué a mi oído. No sonaba fuerte, solo constante. En ese silencio doblé una carta en tercios y la sellé sin dudar. No llevaba remitente. Al frente decía Comité de la Herencia Rhodes. Dentro escribí, retiro mi nombre de todas las designaciones de beneficiarios presentes y futuras. Renuncio a representación. No se requiere seguimiento, no incluí firma, solo las iniciales al final CRW. No puse fecha, algunas salidas no ocurren en un calendario. Ocurren cuando el silencio finalmente se siente merecido. Antes pensaba que el silencio significaba que faltaba algo. La cabaña no tenía dirección que apareciera en el GPS, solo una marca de kilómetro y un camino de grava que giraba a la izquierda después de un buzón oxidado. Una habitación para vivir, otra para dormir, y una cocina que zumbaba más fuerte de lo necesario cuando arrancaba el refrigerador. Conservé la silla junto a la ventana, la que el abuelo usaba para dormitar cuando la luz era lo suficientemente suave como para perdonar el peso del día. Los cojines estaban hundidos de forma dispareja, como si hubieran aprendido la forma de alguien que alguna vez importó. También traje la tetera, el pico astillado, el mango ligeramente suelto. Aún así, la llenaba cada mañana. Tardaba más en la estufa vieja, pero no me importaba mirar. El silencio aquí era más amplio. No hacía eco, absorbía. Las primeras noches dejé encendida la luz del porche. No por alguien, solo por si acaso. No hubo mensajes, ni recordatorios, ni invitaciones en el calendario, ni notas dejadas al paso. Nadie preguntó dónde estaba y nadie me dijo cuándo regresar. Esa ausencia no se sintió como soledad. Se sintió como desabotonarse una manga que uno no sabía que le apretaba tanto. Encontré los primeros planos de SafeStep doblados en el bolsillo lateral de mi mochila. Líneas de lápiz borrosas, anotaciones en los márgenes que hicimos durante los almuerzos cuando nos sentábamos sobre cajas de leche volteadas. Redibujé el circuito a mano, sin logotipo de patrocinador, sin fecha límite, solo como lo recordaba antes de que alguien más pusiera su nombre. Esa semana no construí nada, solo pensé. Pensamientos que no piden permiso. Llegó una carta sin remitente. No la abrí. La puse debajo de la tetera como pisapapeles en un lugar donde nada se aleja demasiado. Una vez en un pasillo lleno de retratos, mi madre miró más allá de mí y dijo, Cassidy siempre ha sido más bien de fondo. Nadie discutió, solo pasaron al siguiente cuadro. Aquí no hay marcos. Tallé un pequeño letrero de madera y lo colgué cerca de los escalones del porche. Las palabras eran discretas, no brillaban. Reparaciones, sin preguntas, sin juicios, sin número de teléfono, sin explicaciones. Solo una quietud que no exige ser merecida.
y la silla siempre mirando hacia afuera, sin necesidad de ser ocupada. Antes pensaba que si regresaban, significaría que algo había cambiado. El artículo llevaba mi nombre en el título, mi nombre completo. No una inicial, no una nota al pie. Solo 5 palabras y una firma Cassidy Whitlow construye un legado silencioso en tecnología para adultos mayores. La periodista me llamó meticulosa. Dijo que el trabajo reflejaba un tipo de cuidado que no se puede delegar. No enmarqué el artículo, lo doblé por la mitad y lo usé para estabilizar la pata coja del banco de trabajo. 2 días después llegó el correo de Logan. Hola Cass, ¿cuánto tiempo? Vi el artículo muy impresionante. Me encantaría ponernos al día. Ninguna mención a los 7 años sin hablar. Ninguna referencia a que la última vez que hablamos me miró las botas y soltó: no necesitas vestirte como si trabajaras aquí para que te tomen en serio. Pasaron 12 horas y llegó el segundo mensaje. Cassidy, seguimos siendo familia. No tienes que demostrar nada alejándote de todos. A tu papá no le habría gustado esto. Sin firma. Sin con cariño, mamá. Solo la suposición de que la culpa aún funcionaba. No respondí. Abrí un nuevo correo, escribí una sola frase en el asunto: el legado se gana, no se hereda, y dejé el cuerpo en blanco. Era el tipo de mensaje que no espera conversación. Al día siguiente llegó una carta en un sobre pálido con mi nombre viejo al frente: Cassidy Rhodes. La letra era demasiado cuidada, como si la práctica pudiera ocultar la intención. La dejé en la orilla del escritorio junto al pisapapeles de cobre que el abuelo me dio después de que nuestro primer prototipo resistió una tormenta. No abrí la carta. El papel decía más así sellado. Una colega me reenvió unas notas internas del consejo de Rhodes Legacy Trust. Cerca del final, proponer la incorporación de SafeStep bajo la fundación familiar. Aprovechar la patente Whitlow para alinear la narrativa. Resalté la frase y la imprimí. No como prueba, solo para sentir el peso de esas palabras en la mano. Hace años, durante un panel, mi madre comentó: Cassidy siempre ha sido intuitiva, no tanto estratégica. Nadie la contradijo. Dejé el sobre sin abrir. Quedó ahí entre un manual de soldadura y una lista de piezas que nunca pude pagar cuando comenzamos. Algunas vueltas no se dan por reconciliación, se dan por acceso. Y yo ya no construyo nada que pueda ser tomado sin llevar mi nombre. Antes creía que volverse diferente requería una ceremonia, algo visible, algo presenciado. Ahora marco el tiempo con el clic de un interruptor y el sonido del café cayendo en una taza despostillada. La menta que planté junto al porche crece en racimos disparejos. No la podo. La dejo extenderse más allá de la maceta como si no supiera que debería quedarse contenida. El banco de trabajo en el pueblo no es grande, pero tiene lo necesario: 5 banquitos. Un pizarrón blanco que se inclina un poco hacia la derecha. Un montón pequeño de kits de soldadura, algunos incompletos, pero no lo suficiente para importar. Los estudiantes son jóvenes. Me dicen Miss W. No preguntan de dónde vengo. Empiezo cada clase dando cuerda al reloj que usaba mi abuelo una sola vuelta siempre a mano. No por la hora, por el sonido. Guardo una caja de madera en la repisa más alta. Adentro bocetos en papel cuadriculado con esquinas manchadas, algunos doblados demasiadas veces. En la tapa, una etiqueta que escribí yo, no para recordar, para avanzar. Nadie ve esa caja excepto yo. Una vez una mujer tocó en la cabaña. Gloria Carmichael. Vivía al lado cuando yo era niña. Trajo un frasco pequeño de mermelada y una servilleta doblada. Tu mamá vino la semana pasada, dijo, dejando el frasco sobre el barandal. Preguntó si aún vivías aquí. No le abrí la puerta. Asentí una vez. No mentí, agregó. Solo no quise que creyera que aún tenía una llave de ti. No expliqué nada. No pregunté a qué hora vino. Gloria miró hacia el escalón y luego volvió a verme. No estás enojada, ¿verdad? Toqué el marco de la puerta con el nudillo. No estoy cerrando la puerta para sacar a nadie, dije casi sin pensarlo. Pero tampoco la abro para que entre alguien. Ella entendió. Ya no alzo la voz. No me enderezo más de lo necesario. Existo sin notas al pie. Hubo un tiempo en que creí que no ser vista era una pérdida. Ahora lo entiendo de otra forma. Sigo dejando la luz encendida en la mesa de trabajo. No porque espere visitas, sino
porque hay cosas que merecen brillar aunque nadie las esté mirando, y porque el silencio no siempre significa ausencia, a veces significa llegada. Solía pensar que soltar era desaparecer, pero a veces solo es decidir no seguir sujetando. Me presenté en la oficina del señor Alton sin agendar cita. La recepcionista no se sorprendió. Solo señaló con la cabeza hacia la sala de juntas, de siempre la del ventanal y la mesa de nogal que olía ligeramente a papel y cera. Puse el sobre frente a él rotulado con tinta negra. Cassidy Rowan Whitlow. Declaración final. Letras rectas tipo bloque. Sin bucles. Sin adornos. No preguntó qué había dentro. Solo asintió una vez y lo guardó en un cajón sin abrirlo. Esa fue la última formalidad que le debía al nombre que ya no me quedaba. Dentro del sobre había dos cosas. Primero, un documento con sello oficial del juzgado, confirmando el cambio legal de nombre de Cassidy Rhodes a Cassidy Rowan Whitlow. Sin inicial intermedia, sin guión. Lo quería completo sin estar atrapado entre el pasado y el presente. Segundo, una carta escrita a mano dirigida a la oficina local de sucesiones. Renuncio a cualquier reclamo restante vinculado a la herencia de los Rhodes. No deseo ser contactada respecto a ningún procedimiento. La escribí en una hoja sin líneas del mismo tipo que usaba el abuelo para dibujar sus primeros esquemas eléctricos. Un papel que no te decía dónde empezar ni dónde terminar. No mandé anuncio. No subí fotos. No mandé mensajes para decir que estaba hecho. En casa abrí la caja de cedro junto hasta la ventana, la que usaba para guardar recuerdos. Saqué el sobre de mi madre aún sellado y la invitación a la boda de Logan, doblada con precisión en 3 partes. Los quemé a ambos en la bandeja metálica que uso para probar cables y fusibles chamuscados. Los bordes se encogieron hacia adentro. El pegamento del sobre se abrió con un leve siseo. La invitación de boda tardó más como si se resistiera a ser borrada. Una línea permaneció en las llamas antes de desintegrarse. No olvides quién eres. Miré el papel caer en cenizas sin moverme. No me sentí pequeña. No me sentí victoriosa. Saqué el cuaderno del cajón superior de mi escritorio, ese donde solía anotar cumpleaños, ideas de regalos y planes de viaje que nunca ocurrieron. Lo abrí en la última página. La tinta se había desvanecido. Los nombres se veían lejanos como si pertenecieran a la letra de alguien más. Arranqué la hoja con limpieza justo por el lomo, sin dudar, sin enojo, sin necesidad de ceremonia. No quemé esa página, solo la doblé una vez, la puse en el cajón de abajo y la dejé ahí, no olvidada. Solo que ya no es mía. Solía medir mi valor por cuántas veces alguien tenía que ser recordado de que existía. Ahora empiezo la mañana con la misma tetera astillada y un silencio que no pide ser roto. No reemplazo lo que aún sirve, aunque silbe mal o se incline un poco al verter. El calor llega igual. Le doy cuerda al reloj de bolsillo a mano, siempre 3 vueltas, nunca más. Su peso reposa en silencio junto a mi té, no para marcar el tiempo, solo para saber que algo sigue latiendo cuando nadie escucha. Ya no tengo un horario. El taller abre cuando tengo ganas de moverme. A veces uso el delantal con la quemadura en el dobladillo. A veces no. Las piezas que quedaron sin clasificar ayer aún esperan en charolas pequeñas, cables de cobre, tornillos viejos, una arandela que no encaja con nada. Ninguno se queja. La semana pasada recibí una postal de un alumno al que una vez enseñé a soldar un relevador básico. Miss Whitlow, gracias por mostrarme que no estaba roto, solo incompleto. La clavé en la pared junto al boceto que el abuelo hizo de un circuito que nunca llegó al mercado. Encima de ambos escribí con marcador negro construida no nacida. Ya no me pregunto si alguien del pasado vendrá a visitarme. A veces Gloria pasa con pan envuelto en tela. Nunca toca 2 veces. Nunca pregunto cómo se entera de las cosas que sabe. Hoy abrí el cajón de abajo y saqué el pañuelo del abuelo doblado en las esquinas con ese aroma tenue del jabón que ya no se vende. Envolví en él un reloj de repuesto y puse una nota debajo para quien se quede después. Sin instrucciones, solo la ofrenda de algo que ya fue probado. Una vez mi madre le dijo a alguien mientras tomaban café, ella necesita sentirse importante aunque nadie la vea.
Recuerdo haber pensado que era lo más cerca que había estado de verme, pero ahora cuento las cosas de otra forma. No por quién me recuerda, sino por lo que permanece. El té está caliente. El reloj sigue marcando. La luz cruza el alféizar de la ventana exactamente igual que ayer. No reviso la bandeja de entrada. No espero nombres que dejaron de sonar como casa. No gané. Me quedé. Y con eso bastó.